acerco a esta parte del set porque voy a seguir con nuestros invitados recibiendo la información que nos ofrece Belén Santaolalla, es Product Manager de Transmedia, y decía yo que, por lo menos en este momento de la pausa, decía, estás a caballo entre Madrid y un montón de ciudades por el mundo, ¿no? Pues sí, yo vivo en Londres, nuestra empresa está en Londres y bueno, en Madrid soy de aquí y es donde yo quiero empezar a traer todos estos conceptos que ya están aquí, pero bueno, como afianzarlos, porque creo que es una buena manera de contar historias y que podemos ser pioneros en este tipo de narrativas, porque en Estados Unidos, digamos que ahora nosotros estamos descubriendo lo que es el transmedia, pero allí hace años que se habla de ello, ¿no? Se habla hace tiempo en Estados Unidos y también hace tiempo se habla en países de América Latina, algo habitual, cuando las cosas, sobre todo en el tema del audiovisual, rápidamente baja de Estados Unidos a América Latina y lo que muchas veces aquí demora un poco en llegar, ya en nuestros países latinoamericanos pues lo tienen como el pan nuestro de cada día. Y ahí están nuestros contertulios desde aquella parte del mundo que no sé si estoy en lo cierto o no. Sí, de todas maneras, Joaquín, esto va muy ligado como al desarrollo, hablo del desarrollo tecnológico, va muy ligado al desarrollo también económico. Entonces, sí que puede, digamos, haber dificultades, no en la medida en que esa tecnología llega o digamos que se expande por la parte sur del continente, sino en la penetración. Es decir, es diferente entrar a un público mayor o menor allí que aquí, o que en los países desarrollados, porque hay, digamos, como más facilidades para que ese tipo de contenidos entren, se entiendan, se consuman y por ende pues tengan el efecto para el que están hechos. O sea, los países que tengan un desarrollo tecnológico muchísimo más avanzado son países que van a tener muchísima más facilidad para entender este tipo de conceptos. Claro, y de hecho lo vemos porque los países más desarrollados justamente son los que producen estos productos, ¿no? O sea, son los que más, digamos, que van un poco a la vanguardia. Nosotros en este momento, si bien estamos empezando a implementarlos, tenemos un papel todavía muy pasivo y muy de receptores. Sí. O sea, pese a la injerencia que tendríamos de los Estados Unidos, América Latina, igual terminaríamos un paso atrás con respecto a los países de Europa, ¿no? En cierta medida, yo quiero decir algo. Muchas veces en nuestras sociedades latinoamericanas hay ausencia de muchas cosas vitales. Y sin embargo, de manera curiosa, las personas están con el móvil de última generación, con las más avanzadas tecnologías y a lo mejor sin tener nada que llevarse a la boca antes de acostarse, antes de irse a la cama. Es una especie de controversia rara, ¿no? Sí, es así, pero lo que pasa con los países latinoamericanos es que la acogida de este tipo de narrativas es muy fuerte por el carácter de su gente, que es muy social, es muy de compartir, es muy de vivir las historias, y estas historias tienen que ver mucho con la emoción y con hablarlo, con compartirlo por redes sociales, y entonces este tipo de narrativas realmente está funcionando en países de Latinoamérica, no tanto por la tecnología, sino por el concepto. Bueno, decía yo antes de esta pausa que íbamos a intentar entender cómo se vive ese fenómeno o en general todo el tema digital aquí en España. Llegamos rápido, lo hacemos nuestro enseguida, el fenómeno transmedia u otro similar, este tipo de narrativa, esta manera de comunicación. Vamos a confirmarlo ahora mismo a pie de calle. ¿Sueles ver noticias, algún otro contenido aparte de vídeos musicales? Pues la verdad es que no, vídeos musicales solo, lo único, ¿sabes? Noticias y eso nada. ¿Sueles ver vídeos o música? Sí. ¿Pero qué descargas más? ¿Contenidos musicales de vídeo o solamente la música? No descargo, solo escucho. ¿Qué descargo más? Música. Del móvil. Y aplicaciones para mis hijos. Juegos. ¿Sueles ver vídeos musicales o escuchar música en su defecto? Solamente lo hago en el ordenador en casa. Los vídeos y todo eso. ¿Qué tipo de contenidos sueles descargar en el móvil? La verdad es que como mucho fotos de vez en cuando, pero poco más. ¿Sueles ver vídeos o escuchar música? Música, vídeos, fotos, hasta ahí llegamos, ¿eh?
Bueno, realmente la idea limitados, ¿no? La idea de estas... Es lo que dicen, perdón, es lo que dicen los encuestados, ¿eh? Yo no estoy aquí dando la última palabra. Bueno, pero nosotros nos hemos bajado también, hasta ahí hemos llegado, fotos, música y ahí está. Pero es cierto, este tipo de historias se tiene que acomodar a los hábitos de los espectadores. No es una cuestión de forzar que la gente se baje aplicaciones, que aprenda a usar 1000 plataformas. Es una cuestión de llegar a cada miembro del público en el ambiente en el que se mueve. Si es bajándose música, pues es configurando la música que tiene que ver con esa historia. Es adaptarse a lo que ellos quieren y en la manera en la que ellos se van a relacionar con la historia. Bastante complicado, sí, hasta que uno vaya conociendo esas nuevas tecnologías, hasta que vaya descubriendo además cómo se puede aplicar, cómo se puede conseguir, pues casi siempre vamos a estar en lo que comúnmente ya conocemos, que es la música, las fotos, los videos. Entonces, claro, es meterse un poco más, que es a donde iríamos aquí con el tiempo. Llegará poco a poco. Llegará. No sé si mi propuesta es un poco utópica, pero sería bueno aprovechar las bondades de Transmedia para mirarnos dentro de unos 10 años, ya que las personas o los usuarios, ¿no? Los clientes de Transmedia pueden ahí descargarse, inventarse futuro, presente y en algunos casos hasta pasado de una historia. Pues sería bueno vernos en el 2025, por ejemplo, cómo nos bajaremos historias, narrativas diferentes, aplicaciones. Yo creo que el futuro es un poco incierto del todo, pero el concepto es un poco el mismo. La historia tiene que llegar a donde la persona está y de la manera en la que ellos se comunican. Entonces, si dentro de 25 años existe la telepatía, contaremos historias a través de la telepatía. Es adaptarse realmente a lo que está pasando. Si hoy en día lo usan los jóvenes es porque ellos serán los adultos del mañana y serán los que inventarán nuevas maneras de contar historias. Y estamos hablando siempre de contenidos de ficción. No tiene por qué ser contenidos de ficción. De hecho, hay documentales transmedia que lo que hacen es llevar al espectador a conocer la historia de una manera presencial, inmersiva, como tú decías, y hacerles experimentar de primera mano, en la medida de lo posible, los problemas que acontecen en diferentes partes del mundo. Algo decías tú importante cuando estábamos justamente en la pausa comercial, y era el tema de cómo se sustenta el cine y también el libro. Estábamos hablando justamente que no va a ser, de aquí a futuro no va a desaparecer, pero al menos sí tendría que adaptarse también con este tipo de nuevas tecnologías. Explícanos eso. Claro, la industria del cine, de los viejos formatos, tal y como la conocemos, pues está muriendo. Hay que readaptarse, hay que pensar nuevas maneras de monetizar esos contenidos, ¿no? Ya es inevitable que la gente se descargue películas de internet, entonces hay que ofrecerles algo más, hay que encontrar la manera de que las historias se sigan contando y que la gente que trabaja de eso siga viviendo, ¿no? Entonces va a ser un proceso complejo, pero hay que ir pensando cómo reestructurar todas estas pequeñas industrias y que van encaminadas precisamente a la misma, ¿no? Que es a fusionar todas esas plataformas. Pero no significa que desaparezca ni el cine ni el libro. No creo que desaparezca. Del cine y del libro, quizá nada de miedo. No, desaparecerá quizá el soporte tal y como lo conocemos, pero no el contenido. No van a desaparecer las imágenes con el sonido, no van a desaparecer el texto que cuenta historias. A lo mejor desaparece el papel, pero no van a desaparecer las ideas. Interesante todo eso que estamos hoy escuchando, enterándonos, y a mí me gustaría personalizar un poco, porque hasta ahora con nuestros contertulios, tanto con Daniel como con Héctor, hemos hablado del fenómeno en países de América Latina, pero en lo personal, en lo estrictamente personal, ustedes como ven, lo sienten también suyo, se acercan al tema de esta nueva forma de narrativa, de estos contenidos. Claro, es que si tú no te acercas, te lleva por delante. Es decir, es una cosa a la que tarde o temprano vas a ir adaptándote. Lo decía ahora Belén con el libro. El libro no va a desaparecer. O sí, ¿no? O sí, el libro no desaparece. Los libros seguirán existiendo, pero claro, tendremos que adaptarnos a cómo vamos a consumir las historias, a cómo vamos a consumir los contenidos. Y desde luego, claro, si no lo haces, pues te quedas. De todas maneras, es interesante que yo creo que no llega
al 70% de las personas que tienen smartphones a desarrollar el 50% de la capacidad, es decir, de todo lo que te ofrece un smartphone. Entonces queda mucho tiempo todavía para que la gente sepa qué es lo que tiene entre manos y cómo usarlo. Pero bueno, por lo menos la mayor parte de las personas, ¿no? De los consumidores de la tecnología. La mayoría, sí, la mayoría. Sí, poco a poco, esto estamos hablando del futuro. Hay ejemplos muy claros de hacia dónde va esto, pero obviamente la penetración todavía no es mayoritaria ni mucho menos. Hay que comprender la tecnología para poder hacer uso de ella, ¿no? Pero va con las generaciones. Ya hoy en día los niños crecen utilizando los iPads mejor que cualquiera y va un poco con esa alfabetización digital que crece con los niños, ¿no? Está por llegar. Toda la tecnología, de todas maneras, cada vez más es más intuitiva. Entonces, en la medida en que el ser humano tenga curiosidad por saber qué es lo que hay detrás de un aparato, pues cualquier tipo de medio de comunicación o de información pues va a ser mucho más asequible también. Es bastante curioso porque se dice que del cerebro utilizamos una mínima parte del total del porcentaje. Imagínate lo que utilizamos de este tipo de aparatos. También terminamos haciendo lo mismo. Utilizamos tan poco o conocemos tan poco la capacidad que estamos retrasados, o podría decir, ¿no? Una palabra, retrasados. Tecnológicamente desnudos. En cuanto a las posibilidades que nos ofrecen todas las nuevas tecnologías, que hay muchas cosas para hacer y ya estamos limitados un poco. Ya, pero realmente es que ha habido un boom en el que se están desarrollando demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Nuestros hábitos tienen un tiempo en acomodarse a todo lo que está pasando, entonces no es fácil acostumbrarse y integrarlo todo como propio en tan poco tiempo, a la velocidad a la que se está produciendo, ¿no? Claro, de hecho ahora se habla, en la pasada feria de Alemania que se realizó hace 2 o 3 semanas, se hablaban de unos aparatos que ya eran híbridos, que ya no son teléfonos, pero que tampoco son los teléfonos de antes, pero que tampoco son portátiles, pero que tampoco son tabletas, es decir, que cumplen varias funciones y que en el futuro pues esto desde luego va a causar pues muchísima impresión, ¿no? Es decir, que un aparato pueda hacer tantas cosas a la vez y que te pueda hacer multifuncional, pues es una variante impresionante para lo que viene. Los periodos de adaptación cada vez son más cortos. Hay que adaptarse a esos periodos de adaptación. Muy complicado, pero realmente es así. Sí, valga la reiteración. Exactamente. Nos come la tecnología, no podemos decir eso, ¿no? Nos come la tecnología. Viene con fuerza, o sea que no hay vuelta atrás. Bueno, pues así vamos a ir despidiéndonos. De verdad que se me hace siempre corto el tiempo y sobre todo con temas tan atractivos, tan innovadores como este de las nuevas tecnologías. Hoy hemos hablado de transmedia, hemos intentado aclarar qué hay detrás de esa palabra que evidentemente tiene muchísimo que ver con los medios audiovisuales y cómo disfrutarla, cómo hacernos con ella, aprovechar todas sus potencialidades para la vida moderna, para prepararnos, para cultivarnos desde el punto de vista de la instrucción, de la cultura, o sea que hay un sinfín de posibilidades. Así es, y preparaos porque el transmedia va a ser todo en el futuro. Nos vamos a poner así todos. Bueno, pues con ese vaticinio vamos a quedarnos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros, de verdad. Belén Santaolalla es Product Manager de Transmedia, que quede ahí la palabra, pueden ir anotándola. Confirmado, hoy en la tele hablaron de Transmedia. Bueno, pues los que nos están viendo ahora pueden ir pasando la voz, ¿no? Y gracias también a nuestros contertulios, nuestros compañeros periodistas, Daniel Cristancho y Héctor Puche. Gracias, Joaquín. Que se han metido en el mundo de la tecnología con la misma facilidad con la que hablamos de política. Y eso me ha encantado. Sí. Eso ya da miedo. Lo que acabas de decir da miedo. No, pero ha sido así. Hemos abordado el tema de tecnología, pero bueno, quisimos empezar hoy la semana de una manera un poco más relajada, que ya la semana va a darnos mucho de qué hablar políticamente.